En nuestra entrevista de hoy hablamos con Estrella García, una profesional del mundo audiovisual que se dedica, entre otras cosas, a subtitular películas y series. Con ella estrenamos esta sección de entrevistas que pretende descubrir cómo es el trabajo de aquellos que viven tras las cámaras. Estrella García estudió en la licenciatura de Traducción e Interpretación en la Universidad de Granada por francés e inglés y al terminar cursó el máster de Traducción Audiovisual Online del ISTRAT. Durante la carrera estuvo de Erasmus y lo pasó en París. Cuando terminó, estuvo trabajando como auxiliar de conversación en 2 pueblecitos de la Alta Normandía. Actualmente lleva unos 5 años de autónoma en los que no ha dejado de hacer cursos, seminarios y asistir a charlas formativas. Y durante los últimos años se ha dedicado a la localización de videojuegos con su empresa Gamealized y a subtitular todo lo que ha caído en sus manos. Estrella, muchas gracias por sacar un hueco para grabar con nosotros. Esta conversación es una oportunidad única que van a tener nuestros oyentes pues, para conocer un poco más qué hay tras las cámaras. Bueno, gracias a vosotros, que estas cosas siempre gustan. A mí me gusta un montón hablar de lo que hago, de mi trabajo y, joder, mola mucho. Muchas gracias. Y bueno, pues la primera pregunta, claro que sí, es ¿cómo se llega a esta línea de trabajo? Porque has tenido que formarte muchísimo, supongo, pero has terminado creando subtítulos. Cuando hablamos de traducción e interpretación como carrera, pues casi que yo no pienso al menos en alguien dedicándose a hacer subtítulos para series. Sí, a ver, realmente yo, por ejemplo, cuando entré en la carrera, yo quería ser intérprete, o sea, no he podido ir por un camino más distinto. Y lo que pasa es que al final, los últimos años de carrera sí que tienes distintas especializaciones y la traducción audiovisual, la TAP, está ahí. Y de hecho, estos últimos años, con el tema de todas las plataformas de streaming, Netflix, Amazon Prime, Filmin, todo eso, pues realmente ha habido un boom de trabajo. O sea, yo no sé cuándo parará, pero sí que cada vez se demanda más traductores audiovisuales. Y no sé, al final de cuando estaba ya acabando, di con la asignatura y la verdad es que me gustó muchísimo. Y al final cuando acabé, pues decidí especializarme en un máster de la ISTRAT, que me gustó bastante, la verdad. Yo creo que me vino bastante bien. Y hombre, sí que al principio intenté tocar más palos porque empecé de práctica y hice un poco de doblaje, de voces superpuestas, de subtitulado y tal. Y al final un poco por lo que me ha ido llegando de trabajo y tal, pues me he ido especializando en subtítulos y en videojuegos. Y de hecho llevo pues los 5 años que llevo trabajando, que los voy a cumplir este verano, son exclusivamente eso, localización de videojuegos y subtitulado. Y para los que no estamos muy versados en el tema, ¿qué es realmente lo que haces? O sea, porque pues, podemos quizá ver o entender que estás traduciendo el guión, ¿no? Por así decirlo, los diálogos que se presentan en la serie, pero ¿nos puedes explicar un poquito cómo funciona? Sí, a ver, yo realmente, o sea, bueno, dentro del subtitulado tienes ¿cómo decirlo? Varias tareas, por decirlo de alguna manera. O sea, está el pautado, que es el crear el subtítulo directamente. O sea, tú tienes el vídeo y el audio y tú vas creando el subtítulo con el tiempo de entrada y de salida. Y tienes que tener en cuenta un montón de historias. Y luego la traducción del texto, de los diálogos. Entonces, yo casi todo lo que hago, o sea, casi todo es solamente la traducción de los diálogos. Yo no sé si es por abaratar costes o qué, pero las que hacen las grandes empresas de streaming y tal, te dan un guión ya pautado en inglés, normalmente, que de ahí parte a todos los idiomas. Entonces tú realmente no te dejan, se ha dicho, ni siquiera te dejan tocar en muchos casos los tiempos. O sea, entonces yo me dedico casi exclusivamente a eso. Tengo mi vídeo, tengo mi audio, que normalmente no se ve una mierda porque está todo con un montón de marcas de agua, colores alterados y tal para evitar filtraciones. Pero tengo eso y luego tengo mis subtítulos, que son los que se ven en inglés la mayoría de las veces, y de ahí pues cojo esa plantilla y la traduzco al español, respetando las normas de español y porque las tías, o sea, que luego cada cosa tiene... Joder, cómo me enrollo, lo siento.
No, Eh, no, en absoluto, en absoluto. Si es que realmente te quería justo ahora preguntar, porque me estabas diciendo que no puedes ver realmente lo que estás doblando, o sea, lo que tú estás traduciendo. Y tiene sí, que ser súper difícil, porque por mucho que te den en papel, en inglés algo, la serie quizá o la película, yo que sé, sea coreana, irlandesa, no sé, de algún sitio muy, muy lejano, y tú te encuentras solo con un guión en inglés y es que se pierde muchísimo, o al menos yo entiendo que sí, puede sí, perderse muchos matices que tú quizá viéndolos, ¿no? sí, La sensación que te da sea otra. sí, además, es que es lo que tú dices, porque este tipo de traducción se apoya muchísimo en lo visual, ¿no? Pero porque muchas veces que tenemos un chiste que es con algo que está señalando, que está haciendo el personaje en pantalla, o cómo viste, o cómo anda. Y claro, si tú eso no lo ves bien, te falta un apoyo muy grande para traducirlo, ¿no? Pero bueno, o sea, peor lo tienen los actores de doblaje, que les pasa lo mismo, incluso peor, y tienen que ver la carita para doblar. O sea, yo dentro de lo que cabe me digo con un canto en los dientes. Pero aún así, ¿tú crees que esta tendencia va a cambiar o que son tan, yo qué sé, que intentan proteger tanto el producto final para que no, porque a nosotros a veces cuando nos pasan un visionado de una serie previo, ¿no?, al estreno, sí que aparece una supermarca de agua con nuestro nombre y nuestros apellidos en pantalla para que ni se te ocurra grabar lo que estás viendo. Sí. Claro, entonces supongo que por ahí, pero claro, al menos lo podemos ver medio bien. O sea, yo eso de que te doblen la imagen o te la volteen o no te dejen, yo qué sé, en blanco y negro, por ejemplo, me parece un poco excesivo, ¿no? Y quizás si estás haciendo un trabajo, pues lo hace mucho más complejo. Estás Sí, sí, o sea, dificultando. eso es tirarte piedras, o sea, yo creo que se tiran piedras contra su propio tejado porque, o sea, para empezar a ningún traductor o ajustador o actor de doblaje le va a interesar filtrar nada porque, o sea, obviamente si yo estoy haciendo yo soy la encargada de hacer esta película súper famosa y la filtro, se va a saber que he sido yo y no me van a llamar más, no voy a trabajar más. Entonces, a la gente, a nosotros lo que nos interesa es verlo bien para poder trabajar bien, pero hay una paranoia que nos vea y no. Claro, y realmente es un trabajo muy solitario, es decir, es un trabajo que realizas tú a nivel individual tú sola o hay un grupo detrás, o sea, hay más gente contigo. No, no, a ver, mi caso es un poco excepcional porque lo que has comentado, la empresa de videojuegos, GameLight, la tengo con David, o sea, mi marido. Entonces, estamos, no es solitario porque empezamos a trabajar juntos, él estudió lo mismo que yo y bueno, pero ese es un caso totalmente excepcional. Normalmente uno es autónomo, está en su casa y de hecho las agencias suelen poner un poquito de traba a la hora de conocer a compañeros. Entonces, yo, por ejemplo, hago una serie, yo no tengo contacto directo, o sea, si yo soy traductora, no tengo contacto directo con el corrector. Le puedo ir dejando nota. Sí, pero no hay, hay un intermediario de por medio, por así decirlo, o una traba enorme para no conocer a quién está trabajando contigo al otro lado de la Es, pantalla. exactamente. Obviamente me consta que hay agencias, sí, que hay agencias o estudios que eso no lo hacen, que facilitan que haya grupos, pues que facilitan eso, pues que si el actor, o sea, pues eso, que el traductor de doblaje tenga contacto con el ajustador, pero claro, eso ya estamos hablando de otro tipo de traducción, otro rollo totalmente distinto. En subtitulado suele tirar más ser solitario. De todas formas, lo bueno que tenemos es que la comunidad de traducción audiovisual española tira mucho, es muy sociable. Yo estoy en contacto con un montón de compañeros por Twitter, eventos, hay una asociación muy importante que se llama TRAE, que también intenta, ¿no?, aboga porque toda esta situación, todas estas circunstancias cambien, hacen un montón de eventos y hombre, eso te ayuda a salir un poco de la cueva y conocer a gente y ver que no estás sola y ver que tus circunstancias pueden cambiar o mejorar y sobre todo que no estás solo, pero suele ser un trabajo más solitario, sí.
Bueno, lo cierto es que pues, para los días que corren tenéis el trabajo perfecto, ¿no? Porque en los días del coronavirus, pues por lo menos puedes seguir trabajando desde casa, pero sí es cierto que el contacto humano yo creo que siempre es muy importante, se tenga la línea de trabajo que se tenga, porque ¿cómo aprendes si no? O sea, tenemos que también aprender de las experiencias de otros en la misma línea de trabajo que nosotros, no solo quedarnos y decir, vale, pues me he equivocado. ¿Seré el único que se ha equivocado o...? Es que a mí me ha pasado muchas veces decir, ostras, he metido la pata con esto, con tal cliente, con tal encargo, joder, qué mal. Y luego te das cuenta de que no eres la única, no eres la primera, no serás la última, no es tan grave, o sabes cómo solucionarlo, o, o cosas tan importantes como, por ejemplo, la tarifa para cobrar, o sea, saber si, porque existe hay un tabú muy grande con las tarifas de traducción, entonces, porque estos son rollos muy técnicos, pero básicamente como que no podemos, una asociación o nosotros como traductores no podemos decir, se tiene que cobrar tanto. No sé, esto es un poco complicado. Pero muchas veces que empiezas a trabajar y no sabes por dónde tirar, no sabes si estás pidiendo poco, si estás pidiendo mucho. Entonces, joder, tener a alguien que te dice, no, tienes que hacer entre esto y esto. O no te preocupes, yo he pasado por ahí, me he equivocado, pero sigo trabajando, llevo trabajando 10 años. Dices tú, joder, pues no estoy Claro, sola. sí, muchas veces yo creo que nos echa mucho para atrás o no somos capaces de expandir un poco nuestra mente, ¿no? En ese aspecto, de decir, voy a intentar hacer otra cosa porque no hay información real. Luego tú vas a buscar cuánto cobra o cuánto cobrar por hacer una traducción o por palabra o por lo que realmente, ¿no? Por hora de trabajo. Le pasa a muchos diseñadores, le pasa a muchos fotógrafos, le pasa a muchas profesiones que son relativamente nuevas y que no están establecidas socialmente todavía realmente y bien, ¿no? Por así decirlo, y yo creo que tiene que ser bastante complicado. Y esa es un poco la idea que nosotros teníamos de realizar estas entrevistas, pues de que por lo menos se pueda saber y se hable un poco de esos otros trabajos que no es ser ni director, ni actriz, ni Sí, director de fotografía, ¿no? Que siempre nos quedamos un poco justo ahí. Y en cuanto a la presión a la hora de entregar los trabajos, o sea, ¿tienes que ir muy rápido? Eh, a ver, sí, normalmente sí. La verdad. Sí, a ver, lo ideal sería que tuvieras tiempo de sobra para verte, si estás haciendo una serie, para verte el capítulo antes o la película, luego hacerlo, luego verla después, pero si en la vida real, pues muy poca gente puede hacerlo. Sí que te suele... eh, o sea, suelen apretar un poco los tiempos, sí. De todas formas, también te digo, cuanto más experiencia tienes, pues más, con más soltura vas. O hay veces que dices, mira, no, esto es imposible, esto es inviable, no lo puedo hacer. Entonces lo negocias con el PM y te dice, vale, sí, te puedo dar un poquito más de plazo o no. Y no Claro, pasa nada. supongo que será un mundo también, no será lo mismo traducir una serie fantástica o un thriller o una comedia, por esas cosas también, esos gags que tú decías antes, la comedia tiene que ser, o al menos yo creo, Horrible. verdaderamente difícil. O sea, sí, es como genial, se queda súper bien, si no, hostia. Y Claro, luego, porque tiene que ser verdaderamente complicado el captar a la audiencia lo que yo estoy intentando traducir aquí porque es muy claro. complicado. Claro, Y ese luego, tipo de... claro, luego por ejemplo que nosotros funcionamos en subtitulado por minuto de vídeo. O sea, te dicen, tenemos una serie de tantos capítulos, tantos minutos cada capítulo, o una película de tantos minutos. Entonces tú de raíz de ahí te organizas. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo tener una comedia de 20 minutos o un reality show de 20 minutos que una peli de miedo, por ejemplo. O de estas pelis, o los dramas coreanos, por favor, a mí me encantan porque hablan súper poco en comparación. Y porque yo qué sé, hace poco estuve corrigiendo, en vez de traducción, hice corrección, un par de reality y me quería morir porque eran 20 minutos, pero ¿cómo hablaban? Digo, madre mía, y menos mal que me toca corregir y no y no traducir. hacerlo. Claro, claro. Y te pasa eso, que hay que tener cuidado porque según el género,
puede ser 20 minutos es la perdición. Si la muerte, vamos a pellizco. Y tenéis, yo creo haber leído una guía de estilo. ¿Podrías explicarnos lo que es? Porque yo creo que quizá ahora podríamos introducirlo. ¿Tiene que ver con un distinto tipo de género o tenéis que seguir unas pautas concretas a la hora de subtitular? A ver, una guía de estilo como tal general no existe. Sí, existen varias pautas y lo que existe es cada cliente tiene una guía de estilo distinta. Vale. Lo que pasa es que suele ser muy... hay aspectos que son comunes. Por ejemplo, no puede haber más de 2 líneas de subtítulos, obviamente. No puede... si hay un diálogo, pues una línea de diálogo para cada personaje que esté hablando. No sé, hay ciertas cosas que sí son generales. Pero luego, por ejemplo, tiene la velocidad de lectura, que es pues, el tiempo que debe de estar el subtítulo en pantalla para que te dé tiempo a leerlo de forma cómoda, cambia según el cliente. O sea, Netflix te pide una cosa, Amazon te pide otra. Suelen ser parecidas, pero... O la longitud. Por ejemplo, Netflix te permite 42 caracteres, o sea, una línea, un subtítulo de 42, pero luego tengo otros clientes que me piden 37. Y eso tienes que cuadrarlo tú, ¿no? No hay nadie detrás que lo cuadre. O sea, claro, no, eso lo tengo que cuadrar yo. Sí, de hecho, o sea, yo cuando traduzco, yo tengo que guiarme por esa guía de estilo, yo tengo que seguirla, pues te piden que las cursivas estén de una manera. Cuando hay diálogos, normalmente tienes tu guión, pues algunos quieren que tenga espacio después o no, o sea, son aspectos técnicos, realmente luego son también un poco tonterías, quiero decir. A ti no te va a influir a la hora de ver una serie que haya un espacio después del guión o no, en un diálogo. Te puede gustar o menos, pero a mí me gusta algo personal, ¿no? Pero no va a afectar a la calidad de la traducción. Pero bueno, tiene que seguir una coherencia. Y cuando hablamos de subtítulos, por ejemplo, sí que hay veces que hablando, por ejemplo, de Netflix, que cuando le pincha los subtítulos sale desplegable, tenemos estos que son especiales para gente sorda, ¿puede ser? Sí. ¿Y esos también los generas tú o hay otra persona detrás que mete esos incisos? Como a lo mejor suena en Los pájaros, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues, a ver, yo también hago de eso. También he hecho algunas pelis. Y son diferentes, o sea, porque cambian un montón de aspectos técnicos. Lo que tú dices, tienes los corchetes con el sonido, la identificación de los personajes y luego tienes que abreviar porque no puedes poner todo palabra por palabra, ¿no? Y lo hace toda una persona así. No se suele, o sea, no conozco ningún caso de alguien que haya cogido unos subtítulos ya hechos de una traducción y le haya añadido los injertos. Que seguro que lo habrá, porque se ven cada cosa, pero no soy una persona que se encarga de hacer ese tipo de subtitulado. Y en cuanto a derechos de autor, porque tú estás creando algo. Sí. ¿Se generan derechos de autor en el trabajo que tú realizas? Sí, no en todos los tipos de programas, pero sí. O sea, y eso es cosa relativamente nueva. Y es gracias a la asociación esta que te he comentado antes, que ahí estuvo peleando, pero para que en sus títulos se reconocieran esos derechos de autor, porque es lo que tú dices, estás creando algo. Y se generan los programas que se supone que no tienen guión. Digo se supone porque, por ejemplo, reality show, como es algo espontáneo, no tiene guión, con muchas comillas, no, Muchísimas comillas. Claro, pero luego tú ves las Kardashian y dices tú, sí, que no hay guión, ¿eh? Han cortado un par de veces, sí, rodando la escena seguro. Ya ves. ¿Y qué más había que no generaba derechos de autor? Programas tipo de entrevistas y luego, obviamente, cuando corriges, o sea, solamente generas y traduces, ¿no? ¿Y a ti qué te supone a nivel profesional? Algo decía, hay como una especie de base de datos en los que tú puedas consultar o otra gente pueda consultar qué has traducido tú, qué has subtitulado tú. Sí, hay varias listas, bueno, no estoy segura porque o sea, tú los derechos de autor los gestionas a través de Dama o Guy,
yo los tengo a través de Dama, pero no sé si puedes consultar quién ha hecho qué ahí. Sí sé que en Atrae sí lo puedes consultar, de hecho yo tengo si tú te metes en la página web de Atrae, buscas mi perfil, pues te van a salir mis obras que yo he metido. O dices tú, jope, qué peli más guay, ¿quién ha traducido, pues yo qué sé, Puñales por la espalda? Una peli que salió hace relativamente poco y fue bastante conocida. Y la verdad es que me gustó mucho. Pues tú puedes decir, a ver quién hay, la buscas. Y te van a salir, pues si el traductor lo ha añadido, te va a salir. Y luego también una base de datos que se llama el doblaje.com. Igual ahí también engloba, o sea, bueno, Atrae también engloba tanto subtítulos como doblaje. Entonces, pues dices tú Star Wars y te metes y te va a salir quién ha traducido qué. Porque, bueno, es el traductor quien tiene que ponerlo. Obviamente no va a ir nadie por ti a decir, a ver, Estrella ha traducido tal y lo meto. No, Sí, que no es algo que tiene, bueno, que tiene que salir de ti realmente. Supongo que también pues te dará un caché el tenerlo y el añadir a tu trabajo y que se conozca. Porque supongo que una vez que te llaman de un sitio, pues pasa como en todos los trabajos, ¿no? Que si trabajas bien y les gusta cómo trabajas, pues te seguirán llamando y un claro. poquito se corre la voz, ¿no? ¿En qué proyectos has trabajado últimamente? ¿Nos puedes decir el nombre de alguna cosa? Pues, bueno, sí, lo que pasa es que lo que lo que hago yo no lo ve mucha gente. Bueno, de videojuegos no puedo decir nada, porque eso es tema aparte, o sea, Eso es... ¿Es top firmas- secret o es para otra entrevista? no top secret, porque no te Ah, dejan vale. nada. Y audiovisual, pues lo último que tengo publicado es una peli de acción coreana que se llama Time to Hunt o Tiempo de caza. Tiempo de caza, estoy deseando verla. ¿Está chula? ¿Me la recomiendas A mí para verla? me gustó, sí, a mí Sí, me gustó. perfecto. Pues Pues la tiene mi tengo subtítulo. súper pendiente en Netflix. Sí, pues él tiene mis subtítulos. La primera temporada de La Purga, de la serie, Ay, también es mía. Y eso es como lo más famosete. Porque luego tengo muchísimo contenido, pero en la página de TV5 para contenido francés. Y en Netflix también tengo una serie de un drama coreano que se llama Hello My 20, la temporada 2, mía. Y luego lo que pasa es que he hecho muchas cosas, pero corrección. O sea, la traducción no es mía. bueno, pues seguro que voy a añadir ese drama coreano a nuestra sección, que en la revista tenemos una sección de dramas coreanos, solo de dramas Sí. coreanos. Así que esa ya la me apunto y la crítica seguro que la tendremos en breve. ¿Qué es lo que dirías realmente que es lo más gratificante de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí, a mí lo que me pasa es que me gusta muchísimo el cine y me gusta muchísimo ver una serie. Entonces, siempre me ha gustado, o sea, veía como algo muy guay, entonces poder pertenecer a ese mundo o sea, de mi manera, ¿no? O sea, por ejemplo, la peli esta coreana que te he dicho, la de Tiempo de caza. Jope, el otro día cuando la publicaron, me la puse en la tele, la vi de nuevo con David y fue como, jo, qué guay, o sea, es una película chula, que está entretenida, que te gusta, seguro que le va a gustar a gente y, jo, y ver que son tus palabras, o sea, no son tus palabras, pues son las palabras de otro, ¿no? Pero, jo, que tú estás haciendo que la gente lo pueda ver, que pueda participar, se ría, se emocione, tenga miedo. Eso me parece muy, muy guay, o sea, em, poder participar, o sea, de esa parte, ¿no? Porque realmente tú dices que son las palabras de otro, pero realmente no. Porque para los que nos encanta la versión original y lo intentamos ver todo en el idioma en el que se ha rodado, es básico tener unos subtítulos porque si no es que, madre mía, ¿qué vamos a poder ver, no? Realmente Claro, es claro. muy importante y se valora muchísimo, yo creo, por parte de los cinéfilos y los seriéfilos, un buen subtítulo. Mm. Realmente, a aquellos que nos gusta la versión original, un buen subtítulo para mí es casi tan importante como el mismo guión, porque hay veces que dices, madre mía, y sobre todo si empiezas a comprender un poquito el idioma, ¿no? De la versión original Sí, y te encuentras con un subtítulo que no te casa mucho y chirría un montón y desconcentra. A mí al menos me desconcentra mucho. sí, hombre, el problema muchas veces pasa que por temas o de tiempo o técnicos no puedes poner todo lo que dice, tienes que optar por una solución
más imaginativa o menos. A veces funciona y a veces no, pero sí lo que tú dices, o sea, es algo muy clave. O sea, pero igual que si lo estás viendo doblado, o sea, de repente escuchas que dice algo y dices tú, esto no lo diría un personaje de Wisconsin. Seguro que no. Uno de Cádiz, como también suele pasar, ¿no? En otras muchas traducciones. Entonces, ¿realmente recomendarías a la gente joven, a los jóvenes traductores, que se dedicasen a tu línea de trabajo? Sí, sí, pues sí, si les gusta, o sea, a ver, le tiene que gustar, o sea, porque obviamente hay otras especialidades que pueden estar mejor pagadas, que pueden... no, porque, a ver, lo que pasa es que yo lo que siempre aconsejo cuando alguien me dice que quiero ser traductor audiovisual, o sea, o en general, no autónomo, pero sobre todo en audiovisual, es que tienes que tener mucha paciencia hasta una carrera, esto es una maratón, no es enseguida, pum, llega y ves al santo. Es mandar currículum y hacer pruebas tras pruebas. Las pruebas como una especie de tu entrevista de trabajo. Sobre todo manda el currículum y dice, me gusta, te manda una prueba de traducción, la manda de vuelta, a lo mejor les gusta y pasa adelante, a lo mejor no, pero no pasa nada, no significa que no valga, significa que no ha encajado en este momento, pero en la siguiente puede que sí. Y luego entra en su base de datos, pero se mueve, o sea, desde que tú empiezas hasta que arranca, puede pasar 1 año o 2 años, perfectamente. Entonces, si te gusta, si puedes aguantar y demás, sí lo recomiendo porque luego está muy guay. A mí me gusta, pues eso, ver que hay algo, que mis padres están viendo una serie, una película que he traducido yo, que a veces, ojalá llegue un día en el que vaya al cine y sea mi traducción la que esté viendo. Y eso sí que a mí me resulta muy gratificante. Y pasa es que sí que es cierto que hay como mucho, no sé cómo decirlo, como que está muy mitificado el de ¡jo, qué guay! Traducir videojuegos, traducir cine, qué chulo. Es como, a lo mejor te toca algo que no te gusta nada. Me ha pasado de traducir textos me acuerdo hace 1 año así que me tocó hacer una película y luego la serie y me tocó la corrección japonesa era como una especie de asesino en serie, que no prefiero no decir el título porque no es una buena crítica. O sea, el trabajo de autor era muy bueno, pero la serie me resultó muy desagradable, porque mira que me gustan las pelis de miedo, pero es que era como un asesino en serie y súper retorcido el colega y había sangre innecesaria a averiguar, y era como, a lo mejor te toca eso y te resulta muy desagradable y no... Sí, y no hay posibilidad de elección realmente. Bueno, nos quedaremos con la parte positiva, que es esta realmente de que puede llegar y llega a muchísima gente, porque lo cierto es que además con las plataformas con las que estás trabajando, pues el visionado es espectacular. Por mucho que digas que no se ve tanto, realmente muchas veces se ve más de lo que creemos, te lo Sí. podemos asegurar. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Magacinema. Espero Nada, que sigas disfrutando del trabajo. sí, sí, y a vosotros porque, vamos, es un gustazo y hablar de esto y uno cuando habla de lo que le gusta se puede enrollar horas y Sí, pues horas. podríamos estar hora y hora. Vamos a dejar la información de vuestro proyecto, de vuestra página web en Magacinema, así como el podcast para que la gente pueda volver a escucharlo. ¿Vale? Así que ya sabéis, www.magacinema.es y allí podréis encontrar todo lo que hemos hablado con Estrella hoy. Hasta Hasta luego. luego.